Hola, buenos días. Soy el maestro Álvaro Flavio Rosado Aguilar, estudiante del doctorado en educación en el cuarto cuatrimestre. El día de hoy les voy a hablar acerca de las teorías de aprendizaje. El conductismo, que es una teoría impulsada por John B. Watson a inicios del siglo XX, en el paradigma conductista, el aprendizaje se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta, hasta que estos se realizan de manera automática. Sus principios básicos a la hora del diseño de la instrucción son realizar una evaluación previa de los estudiantes para determinar dónde comenzar, hacer énfasis en el dominio de los primeros pasos antes de progresar a niveles más complejos, usar refuerzos para impactar al desempeño como lo son premios y dar pistas a lo largo del aprendizaje para asegurar una fuerte asociación estímulo-respuesta. Aquí podemos decir que todos los docentes partimos de una evaluación diagnóstica para saber cuánto sabe el alumno para poder trabajar con él más adelante. Posterior a ello, tenemos el cognitivismo, que en el paradigma cognitivista, el aprendizaje se adquiere promoviendo el procesamiento mental, esto es, asimilando los conocimientos, explica aprendizajes como la comprensión de lecturas, la expresión oral y escrita, o la resolución razonada de problemas. Sus principios básicos a la hora del diseño de la instrucción son hacer énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, así como la estructuración, organización y secuenciación de la información para facilitar su óptimo procesamiento, en lo que son esquemas, resúmenes, y crear ambientes que estimulen a los estudiantes a hacer conexiones con material previamente aprendido. Acá al alumno le damos conocimiento para que él pueda aprender nuevos conceptos. En el constructivismo surge al igual que las dos anteriores en los años 60 del siglo XX y David Ausubel es uno de sus principales representantes. En el paradigma constructivista, el aprendizaje lo construye cada persona, relacionándolo con sus experiencias anteriores. Esto es, mediante el redescubrimiento. Se dice que el aprendizaje es significativo. Explica aprendizajes como la comprensión de conceptos y teorías, así como el uso de conceptos de una disciplina en otra. Es decir, lo que es la materia de historia, geografía, entre otros, educación cívica, podemos mencionar que es de la asignatura de ciencias sociales, pero ya se bifurca. Sus principios básicos a la hora del diseño de la instrucción son hacer énfasis en el contexto y en el control por parte del estudiante, presentar la información en una amplia variedad de formas, volver sobre el contenido, verlo desde otra perspectiva, etcétera, y potenciar habilidades que permitan al estudiante ir más allá de la información presentada. En el tema del constructivismo, podemos decir que el estudiante puede construir a partir de una imagen, a partir de un concepto. Si comparamos las teorías de aprendizaje, tenemos las tres más importantes. Tenemos a sus autores, como en el caso del conductismo, que es J.B. Watson y B.F. Skinner. En el caso del cognitivismo está Jean Piaget, Ausubel y Brunner. Y del constructivismo, de igual manera, vemos a Jean Piaget, Vygotsky y Brunner. Las principales características y enfoque del conductismo se centra en conductas observables, aprendizaje por estímulo-respuesta, uso de refuerzos y castigos. En este caso, el rol del maestro modifica comportamientos y el rol del estudiante repite y asimila conductas. En el cognitivismo, su enfoque y características principales son los procesos mentales internos, percepción, memoria, pensamiento, aprendizaje como procesamiento activo de información.
El rol de maestro únicamente es organizar y estructurar la información. El alumno procesa, relaciona y organiza la información. Y en el constructivismo, el enfoque y las características principales son el conocimiento como construcción activa. El aprendizaje ocurre a partir de la experiencia y la interacción con el entorno. El docente únicamente es un guía. Él solamente facilita los procesos de aprendizaje. Y en el caso del estudiante, podemos decir que su rol es más activo y construye su aprendizaje. Los objetivos de la educación. Se habla de la taxonomía de Bloom, que nos dice cómo se aprende y qué es lo que se aprende. Tiene los dominios afectivo, psicomotor y cognitivo. En primer lugar, vamos a hablar del afectivo. Se refiere al crecimiento personal en cuanto a conciencia, actitud y sentimientos. Sus niveles de complejidad son de menos a más. La recepción. El sujeto recibe información sobre un fenómeno. La respuesta. El interés del sujeto sobre el fenómeno despierta, se sensibiliza. Valoración. El sujeto asimila el fenómeno y lo valora. La organización. El sujeto organiza sus ideas y las acomoda en su modelo de valores. La caracterización, que es la opinión o actitud del sujeto ante el fenómeno, pasa a ser una característica de su comportamiento. La dimensión psicomotora, sus objetivos apuntan a la mejora de habilidades psicomotrices. Comprende 6 niveles de complejidad. En primero tenemos la percepción, que es donde el sujeto toma conciencia de los objetos, cualidades y relaciones a aprender. La disposición, que es la que el sujeto se encuentra preparado para la realización de la acción. El mecanismo, que es donde el sujeto interioriza los movimientos mediante la práctica. La respuesta compleja es cuando el sujeto realiza la acción de forma eficiente. La adaptación es cuando el sujeto es capaz de aplicar la habilidad en nuevas situaciones. Y por último tenemos la creación, que es cuando el sujeto crea nuevas acciones motoras a partir de las desarrolladas. Esta dimensión psicomotora podemos mencionar que se da mucho en los infantes de 3 a 5 años, sobre todo en preescolar, cuando al niño se le dan colores, se le dan material didáctico donde él pueda palpar, pueda trabajar con ellos. La dimensión cognitiva está enfocada hacia sus objetivos, apuntan al conocimiento y comprensión de cualquier tema. Este tiene 6 niveles de complejidad. El conocimiento es cuando el sujeto recuerda información sobre el tema, hechos e imágenes. La comprensión es cuando el sujeto capta el sentido de lo recordado y es capaz de interpretarlo. La aplicación, el sujeto es capaz de utilizar lo aprendido en situaciones diferentes. El análisis, el sujeto percibe el significado de las partes que constituyen el conjunto de lo aprendido, hace inferencias y generalizaciones. La síntesis, el sujeto es capaz de combinar lo aprendido con otros elementos para crear nuevos conocimientos. Y por último, la evaluación. El sujeto es capaz de emitir opiniones y juicios sobre lo aprendido. Tomemos en cuenta que la dimensión cognitiva es un proceso, sobre todo al momento de evaluar. Recordemos que existen múltiples tipos de evaluaciones y cada docente tiene su manera de evaluar. La función del sistema educativo. El principal objetivo del sistema educativo de cada país es y deberá ser siempre facilitar el desarrollo personal, profesional y la integración social de las personas, así como promover el desarrollo cultural, económico y social del país. Las metodologías docentes. Se entiende por metodología docente a las estrategias de enseñanza que el docente propone para que los estudiantes aprendan. Si comparamos entre una lección magistral
que es donde la participación y el control del estudiante es mínimo, es decir, el maestro se la pasa hablando y el alumno apuntando o anotando. En otro tipo de educación sería donde el estudiante sería autónomo, él estudiaría por su cuenta. Es mínima la participación y control del profesor. Son ambas caras de la moneda. En ambos casos, el profesor es un facilitador del aprendizaje, pero cada uno de ellos es diferente. Las herramientas didácticas. Las herramientas didácticas son medios potenciadores del aprendizaje que permiten reforzar las habilidades del docente y la capacidad de aprendizaje del estudiante. Como dijimos, la mayoría de asignaturas abarcan principalmente aprendizajes de tipo cognitivo, pero también afectivo, para sus diferentes niveles de complejidad, explicados por las teorías conductista, cognitivista y constructivista, respectivamente. Existen herramientas didácticas concretas. Por último, tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un elemento fundamental en el perfeccionamiento de la personalidad del estudiante y la identificación de una teoría aplicable al proceso pedagógico, lo cual compone aspectos relevantes del enfoque asumido para la dirección de la actividad y la comunicación entre el docente y estudiante, que se forja como futuro investigador. Recordemos algo muy importante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje debe haber siempre una actitud de aprender, porque puede ser que un docente enseñe, puede ser el mejor docente incluso, el mismo Piaget, Skinner, Ausberg, cualquiera de ellos, pero si el alumno no tiene el mínimo interés por aprender, no va a ser necesario hasta el mejor docente.